El Sí. curso Power. Bien, buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Se van a ir todavía uniendo a la clase, me imagino, los compañeros y compañeras. Entonces, para no demorarlo, vamos a dar inicio. La grabación, como siempre, se va guardando para que después ustedes puedan consultar. Vamos a empezar la sesión de hoy explicando algo de cómo se mide los espectros infrarrojo, que creo que eso es importante. Por eso voy a ir rápidamente a compartir la pizarra. Ya, en la pizarra entonces vamos a hacer algunos esquemas para intentar ilustrar cómo funciona. Y después vamos a ver todavía un video. Vamos a ver un video de cómo se trabaja con las pastillas, las tabletas que hay que hacer. Bueno, el objetivo acá entonces es ver la espectroscopía IR, cómo se hace para medir. Y en realidad se puede medir sin ningún problema tanto sólidos, líquidos y también existen recipientes especiales para eso, existen celdas especiales, que es el término más correcto. También se pueden medir gases. Quizás lo más común es medir sólidos y líquidos, no tanto gases. Gases es un poco más específico cuando se hacen estudios de compuestos orgánicos o inorgánicos, gaseosos, cuya composición se quiere más o menos determinar. Ya es muy común hacer ese tipo de estudios cuando se quiere dilucidar la estructura química de un compuesto recientemente sintetizado. Entonces, en esas situaciones es que se considera. Bien, a ver, vamos a ver un ratito nada más. Parece que hay gente que está en espera. Quiero ver de admitirles para que no se pierdan mucho. Bueno, entonces, vamos a tratar el caso de los sólidos. Hay dos posibilidades de trabajar. Podemos trabajar, en el caso de sólidos y líquidos, con dos modos. Uno, el modo de transmisión, y el otro es el modo conocido, y lo voy a escribir así, después desarrollo un poco, como ATR. Ya, entonces el modo de transmisión no es muy diferente a lo que ustedes vieron antes para espectrofotometría UV-Vis. Simplemente pensamos que nuestra muestra, lo que se va a medir, se coloca en medio, bueno, se hace atravesar un haz de radiación. Un haz de radiación ingresa una intensidad determinada y después vamos a tener una intensidad que sale. Entonces, una intensidad inicial y tenemos una intensidad que sale. Esto sigue la ley de Beer o Lambert-Beer, como quieran conocerla, y también la cantidad de radiación absorbida es proporcional a la concentración. Entonces, se siguen aplicando las ecuaciones que teníamos de antes para espectrofotometría, también se aplica acá. Vamos a tener que la transmitancia va a ser la relación de esas dos intensidades de la radiación. Y alternativamente podemos trabajar con la absorbancia
que es el menos logaritmo de la transmitancia. Ya esto está, la transmitancia y la absorbancia acá están como fracciones, pero por supuesto, transmitancia y absorbancia también se pueden expresar en porcentaje. Bueno, los equipos más antiguos de espectroscopía IR lo que hacían era medir, eran verificar esta variación en la intensidad de la radiación para distintos números de onda. Lo hacían para cada número de onda, se tomaba un valor de, bueno, de la intensidad que salía después de atravesar la muestra. Obviamente eso era muy molestoso, además causaba muchas dificultades y por eso se ha perfeccionado los instrumentos y actualmente se utilizan los espectrómetros con transformada de Fourier. Es una estrategia matemática para lograr medir todos los números de onda al mismo tiempo, ¿ya? Y tener el espectro todo, se registra el espectro todo al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en la actualidad son equipos, lo voy a escribir en inglés para que tenga sentido, que utilizan transformada de Fourier y los equipos se llaman de esta manera. Bueno, en realidad la técnica se llama de esta manera. Y se utiliza el acrónimo FTIR. FTIR. Porque incluye transformada de Fourier. En realidad ya es una redundancia mencionar el FT porque se sobreentiende que todos los equipos actuales tienen esa estrategia matemática incorporada para poder obtener el espectro de transformada de Fourier. Entonces, directamente se podría decir espectroscopía infrarroja, porque ya se entiende que todos los equipos tienen eso. Estamos hablando de que hace varias décadas que ya no se utiliza los otros equipos. Bueno, entonces ahora ya saben de dónde viene este FTIR. Voy a aclarar un poco entonces sobre la transformada de Fourier, solamente para que tengan la información. La transformada de Fourier es un proceso matemático que permite convertir los llamados raw data, son los datos en bruto, en el espectro. Es una estrategia muy rápida, entonces que nos permite rápidamente tener el espectro. Bien. Bueno, entonces de eso se trata la espectroscopía, que tiene que absorberse algo de la radiación en el espectro infrarrojo. Y las señales, las bandas que vamos a obtener, van a ser pues características del compuesto y van a tener una relación con los grupos funcionales que tenemos en el compuesto. Eso es clave. Ahora, ¿cómo obtenemos ese espectro infrarrojo? Cuando tenemos el modo de transmisión, en el modo de transmisión, que es el primero que vamos a ver, lo que se hace es obtener una pastilla. Se obtiene una pastilla. Una pastilla que va a incluir la muestra. ¿Ya? Es una pastilla o tableta, como quieran llamarle, se utilizan los dos términos, de bromuro de potasio
También se utiliza es menos común, se utiliza también el ioduro de cesio. Ya, y contiene algo de la muestra. Es una mezcla de dos sólidos. Es una mezcla del sólido que es la muestra con el sólido que está en mayor proporción, que es el bromuro de potasio. El bromuro de potasio o el ioduro de cesio, cualquiera de los dos que se utilice, está en mucha mayor proporción que la muestra. Es básicamente, si imaginásemos que esto fuera una solución, el bromuro de potasio o el ioduro de cesio serían el solvente. No es exactamente una solución, no es una solución, es una mezcla en realidad heterogénea, pero que se intenta que sea lo más homogénea posible, ¿no? O sea, no se disuelve. Bueno. Bien, voy a guardar esta lámina para poder ir a la siguiente. Por supuesto, les voy a pasar esto oportunamente para que tengan este material. Los que están en mi grupo ya saben que eso se va directamente a la carpeta de Dropbox y ahí lo tienen con la fecha en la que ha sido registrado. Bien, ¿cómo funciona entonces eso? La clave acá es preparar la pastilla y esa pastilla se coloca en medio del haz de radiación infrarroja para obtener la cantidad de radiación que es absorbida y generar, mediante transformadas de Fourier, eso lo hace el software de manera interna, generar lo que es el espectro. De esa manera funciona. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es mostrarles un video muy corto en el que se muestran los pasos para generar la pastilla. Ese video lo van a tener también disponible. Es más, creo que está al final de la presentación, entonces no tienen mayor problema. Voy a dejar de compartir esto un rato y empezamos a ver el video. Déjeme solamente un instante. Bien, asumo que se ve en la pantalla. ¿Sí se ve o no? Confírmeme, por favor. De una manera verbal, Sí se ve. sí se ve. Ya. En cualquier caso, no sé si no hay subtítulos, pero bueno, ahí vamos. ¿Ya? Ven que hay una especie de soporte y eso es lo que ingresa al equipo. Entonces, un soporte en el que tiene que estar el pellet, la pastilla, la tableta de bromuro de potasio. Entonces, se les está mostrando acá dónde se coloca. No, obviamente, dependiendo del equipo, tendrá distinta disposición. Este es un equipo broker, uno bastante común, pero no es el único, por supuesto. ¿Ya? Entonces, sigamos con el video. Ya, muy bien. Lo que tenemos acá es el bromuro de potasio, tenemos la muestra y tenemos un mortero acá. Como verán, no es un mortero de cerámica como el que comúnmente han visto. Tanto el mortero como el pistilo en realidad están hechos de un material que es muy duro. Estamos hablando del ágata. Es un mineral que es muy duro. Por supuesto, no hay que confundir lo que es dureza con lo que es fragilidad. Esto es frágil. Si se cae, se rompe, ¿no? El vidrio también tiene cierta dureza, es bastante duro, pero es frágil. Entonces, dureza no tiene nada que ver con lo que es fragilidad. Eh, una forma fácil de entender lo que es la dureza es qué tan fácil o difícil es poder rayar ese material.
Entonces, el material más duro, según la escala de Mohs, que es la que se considera, es el diamante. Y ustedes saben que el diamante es capaz de rayar, por ejemplo, el vidrio, ¿no? Entonces, por eso se considera que es un material más duro que el vidrio. ¿Ya? Entonces, la idea es utilizar acá un mortero con su pistilo que sea de un material duro, para que no se pueda rayar, para que no sufra un desgaste mecánico al mezclar la muestra con el bromuro de potasio. Entonces se lo va a mezclar acá en el mortero y se va al mismo tiempo reducir mecánicamente el tamaño de las partículas, se va a homogenizar. Otro detalle importante que no está destacado acá es que el bromuro de potasio es relativamente higroscópico, es capaz de absorber humedad. Entonces, generalmente se lo guarda en un desecador para que no absorba humedad. Ya voy a explicar por qué eso es crítico para este tipo de espectroscopía. Pero vamos con el video. Ya, entonces aquí han dado una cantidad aproximada. Esto es, en realidad, muchas veces no es pesado, no se pesa. Muchas veces simplemente se toma una pequeña cantidad, quizás la punta de la espátula, de una espátula de la muestra, y se mezcla con una cantidad que son algunas veces superior, puede ser 10 veces o más en bromuro de potasio. ¿Por qué no se pesa? Porque la idea no es hacer una medición cuantitativa. El objetivo no es determinar la concentración de alguna especie, algún compuesto químico. El objetivo es caracterizar el material, es saber qué está presente en el material. Bueno, entonces sigamos. Ya, aquí lo que se coloca es en este dispositivo. Este es un dispositivo que se utiliza en una prensa hidráulica. Entonces se coloca el material, el sólido bien mezclado y bien pulverizado aquí adentro y después se va a prensar. Se va a llevar a una importante presión mediante una prensa hidráulica. De esa manera se va a obtener, bueno, la tableta, el pellet, como quieran llamarle. Ya, normalmente ya en los procedimientos se dice a qué presión se tiene que comprimir este material sólido. Entonces eso es bueno. En las prensas viene un manómetro que permite determinar esa presión. Entonces no es ningún problema medirlo y verificar. Quiero que noten cómo queda este pellet, cómo luce. Vean cómo es una laminita que podrá tener como mucho 1 milímetro de espesor, quizás menos. Ya tiene un color medio, también medio amarillento, ¿no? Y eso se va a colocar acá, en este dispositivo, que es lo que después se conecta al espectrómetro.
Ya, ese es entonces el video. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ya, supongo que no hay preguntas. Volvemos a nuestra pizarra. Inge, Sí, yo tengo una pregunta. O sea, para esta técnica siempre debemos tener la muestra en estado sólido. para esto sí, claramente sí. Si fuera líquido es más sencillo, porque usted simplemente lo coloca en una celda, muy similar a las celdas que usted utilizó en espectrofotometría UV-Vis, pero de materiales diferentes. En ese caso se utilizan también, aunque cueste creerlo, tenemos celdas de bromuro de potasio, ¿no? Claramente no se utilizan para soluciones acuosas, se utilizan para soluciones con solvente orgánico. Hay otras celdas para soluciones acuosas también, ¿no? Pero no es algo común utilizar agua como solvente cuando tenemos espectroscopía IR, por una razón. El agua absorbe radiación infrarroja y absorbe mucho. Entonces, no es un solvente para tenerlo ahí. Se utilizan entonces celdas especiales. Como les digo, que son muy sensibles a la humedad, se los guarda con mucho cuidado, con mucha dedicación, con desecantes, ¿no? En recipientes especiales, y se tiene que evitar la humedad. Y ahí se puede medir los líquidos. En el caso de los sólidos es así, se prepara un pellet, una tableta, y se mide de esa manera. Y en el caso de los gases se tiene algunos recipientes especiales con unas ventanas, quiere decir por donde va a atravesar el haz de radiación infrarroja, se tiene unos materiales que son transparentes a la radiación infrarroja. Entonces no deja de ser un recipiente hermético en el que se confina el gas de alguna manera y se mide a través de eso. Entonces existen las tres posibilidades. ¿Qué es lo más común de medir? Lo más común de medir es sólidos. También con cierta frecuencia líquidos, aunque no es lo más común. Y lo que es mucho más específico y pocas veces se hace más es para estudios químicos, es decir, de eh, dilucidación de la estructura eh, molecular de algún compuesto, ya después de obtener alguna síntesis, entonces se utiliza en esos casos vapor o gas, ¿ya? Pero lo más común ciertamente es el sólido. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay preguntas. Como se darán cuenta, entonces ese pellet tiene un espesor que puede ser como máximo 1 milímetro, ¿no? Incluso es menos de 1 milímetro. Pero hay escenarios en los que aún ese espesor puede ser mucho. Podemos tener que la absorción de radiación del analito sea realmente muy, muy grande y absorba todo y no podamos tener un espectro que luzca apropiado para poder hacer, bueno, las determinaciones que queramos para los fines analíticos que tengamos. Existen algunos materiales que absorben demasiado y en esas circunstancias se tiene que utilizar el otro modo. Se utiliza el modo ATR. ¿De dónde viene ATR? Viene del nombre en inglés. ¿Ya? Attenuated Total Reflection, eso es ATR. Y básicamente es eso. Parece ser una reflexión, pero en realidad implica cierta absorción de radiación. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona por medio de ciertos cristales. En los equipos de espectroscopía infrarroja con el modo ATR vienen equipados con unos cristales de un material en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a tener la muestra ubicada en cierta posición. Se la coloca encima
del cristal. Aquí se coloca una muestra que puede ser sólida, puede ser líquida. Si es sólida, se la presiona sobre la superficie del cristal. Si es líquido, no es más fácil porque simplemente se ubica como una gota encima del cristal. La radiación va a venir de esta manera. La radiación va a venir así, en esa dirección, y después va a reflejar. Entonces yo voy a medir la intensidad de radiación que tengo acá y la intensidad que tengo acá, a la salida, después de que, entre comillas, haya reflejado. Pero no solamente que refleja, en realidad se absorbe algo de radiación. Se absorbe algo de radiación. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber una interacción entre el cristal y la muestra y aquí se va a generar lo que se conoce como una onda evanescente. ¿Ya? Entonces va a haber como lo que se conoce como una onda evanescente. Listo, a ver, en amarillo habíamos puesto la muestra, voy a ponerlo así con las partes. Esto es la muestra, que puede ser sólida o líquida. Y acá lo que vamos a tener es lo que se conoce como una profundidad de penetración. O sea, ¿qué tanto penetra? Que lo voy a tener. Esta distancia de acá es la profundidad de penetración. En inglés sería, lo voy a colocar en inglés porque a veces conviene también tener deep of penetration. ¿Ya? Es cuánto va a penetrar en la muestra. Bien. Aquí hay que, este deep of penetration le voy a llamar dp para poder manejarme mejor. ¿En qué afecta este dp? Este dp afecta a la medición. Es básicamente el espesor de la muestra que va a ser susceptible a medición. El espesor de la muestra en el que va a haber absorción de radiación infrarroja. Eso es lo que significa SDP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le afecta a SDP? Porque eso es lo que queremos regular. ¿Qué afecta al DP? Bueno, uno, la longitud de onda de la radiación, que eso no podemos cambiar porque es una radiación infrarroja que tiene sus longitudes de onda. Entonces, menor longitud de onda, menor es el DP, Deep of Penetration. ¿Qué más va a afectarle? Va a afectar el ángulo de incidencia, ya que lo voy a poner como el tita. Y lo que quizás es más importante de todo esto, que le va a afectar es el índice de refracción. Que ustedes saben que el índice de refracción es básicamente el cociente de la velocidad de la luz a través del vacío y a través de un medio determinado, que en este caso es el cristal. Índice de refracción del cristal. Dos cristales se suelen utilizar con mucha frecuencia. ¿Qué cristales podemos utilizar y que se utilizan comúnmente? Aunque no lo crean, se utiliza diamante y también se utiliza germanio. Ya, entonces, cuando se utiliza el diamante, el índice de refracción
El diamante tiene un índice de refracción que es de 2,4. ¿Ya? Y eso le genera un dp que es aproximadamente, obviamente va a cambiar un poco ligeramente, pero es de aproximadamente 2 micrómetros. O sea, estamos hablando de 2 milésimas partes de un milímetro. ¿Ya? Es muy, muy pequeño. Con el germanio tenemos un índice de refracción que está en el orden de 4, más o menos. Y este diff of penetration va a estar por 0,7 micrómetros. Más o menos, por ahí va. ¿Cuál utilizar? ¿Diamante o germanio? Bueno, depende un poco de las características del material que voy a medir, de la muestra que voy a medir. El diamante es un material duro. Hemos dicho que tiene 10 en la escala de Mohs, es el material más duro. Entonces es muy robusto. Eh, no va a sufrir lo que se denomina un desgaste mecánico, físico, una abrasión. En cambio, el germanio no es tan duro, entonces puede rayarse si el material es muy abrasivo. Entonces se decide un poco por las características de la muestra. Y en segunda instancia también se decide por el depth of penetration, la profundidad de penetración. Porque en uno puede ser mayor, en otro puede ser menor la que tengamos. Y esto no es un detalle menor. Estos 2 micrómetros es como si ustedes tuvieran en el otro modo, en el modo de transmitancia, como si tuvieran un pellet que tiene un espesor de 2 micrómetros. ¿No? Es difícil de imaginar eso, en realidad es imposible obtener eso. Se les deshace con solamente intentar manipularlo. ¿No? Entonces no se puede obtener algo tan delgado mediante el anterior modo, ¿no? Para el modo de transmisión. Entonces, esa es la belleza del modo ATR, que nosotros podemos medir realmente penetraciones muy pequeñas y por tanto se absorbe menos radiación y se puede tener un espectro. Este modo ATR está pensado para materiales que realmente absorben mucha radiación. Podemos pensar materiales como, por ejemplo, el caucho. Tiene un color negro, entonces no es difícil imaginarse que simplemente va a absorber toda la radiación si tenemos un pellet. Pero si utilizamos el modo ATR, entonces podemos medir realmente una profundidad de penetración muy pequeña, de 2 micrómetros o menos del micrómetro. Y entonces ahí podemos tener un espectro infrarrojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cristal se utiliza? Bueno, un criterio es el económico sin ningún lugar a dudas, pero más que ese yo pensaría que la robustez y además eh, la penetración que se quiere tener con la radiación, que surge acá, ¿no? Surge acá de la onda evanescente. No sé si tiene alguna pregunta, esto es un repaso muy rápido de lo que es. El modo ATR es obviamente mucho más complicado, pero lo que queríamos, y ese es el objetivo de este curso, es mostrar cómo funciona el principio. Preguntas. ¿Ya? Se guarda la lámina, entonces, como es de costumbre, para que después puedan consultarla. Se les va a pasar las 2 láminas a los 2 grupos, no se preocupen de eso. Vamos entonces a la presentación. Ya hemos visto cómo se maneja esto. Hay algún video adicional al final de la presentación, entonces que les puede ser útil. Ahora quiero ir a la presentación donde la habíamos dejado para precisamente terminarla.
Ya. Asumo que se puede verme, de todas maneras me confirman si se ve. Sí se ve, Paul. Excelente. Bien, habíamos visto cómo se muestran los espectros infrarrojo y Raman. Se los muestra de esta manera. Aquí tenemos el porcentaje de transmisión y aquí tenemos la señal Raman, ¿no? En el eje de las ordenadas y en el eje de las eh, abscisas tenemos el número de onda. Así es como se muestran los espectros. Se puede caracterizar, se puede asignar las bandas, se asignan las bandas para entender qué grupo funcional es. Aquí quiero hacer una salvedad porque muchas veces confunden los estudiantes em, con otras técnicas analíticas. En cromatografía, un pico es un compuesto. ¿Sí? Es un compuesto. Se hace la separación mediante una columna y cada pico que aparece en el cromatograma es un compuesto diferente. Acá, en espectroscopía IR y en espectroscopía Raman, se tienen no picos, eso es un término mal utilizado, se tienden bandas, se tienden bandas. Cada banda representa una vibración. Puede incluso combinarse algunas vibraciones. Y todas, este es el espectro de un compuesto puro, del 1-hexeno. Y todas estas bandas que tienen acá son del hexeno, invariablemente. ¿Ya? Esa es la diferencia, para que no pierdan la perspectiva. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Cómo interpretamos el espectro vibracional? Habíamos dicho que hay reglas, que hay la opción de utilizar algunos compuestos con grupos funcionales similares a lo que pensamos que puede estar en nuestra muestra, y también podemos utilizar cálculos computacionales. Pero existen también reglas que surgen de la simetría de las moléculas. Por ejemplo, la regla de la mutua exclusión, que es muy elegante y es quizás la más sencilla de entender, y por eso la menciono. Simetría. Este es todo, los estudios de simetría molecular son muy complejos y es a veces hasta difícil de entender. En algunos cursos de Fisicoquímica 3, sobre todo en Fisicoquímica 2 o Fisicoquímica 3 en algunas facultades, sobre todo las que estudian química pura, se lleva la simetría casi durante todo un semestre por la importancia que tiene. Yo voy a acá hacer un repaso muy rápido de lo que es la simetría molecular. Y para eso me voy a ayudar con algunos objetos o algunos animalitos que ustedes seguramente conocen, porque yo me imagino que todo el mundo ha visto una mariposa, ¿no? Y si vemos la mariposa acá, seguramente si les pregunto si es simétrica, me van a decir que sí lo es. Yo les pregunto por qué es simétrica esta mariposa. Alguien respóndame, por favor, ¿por qué es simétrica la mariposa? Porque si se establece un centro quiral, que sería el cuerpo de la mariposa, a ambos lados se ve igual. ¿Ya? No es un centro quiral, es en todo caso un eje, pero la idea es correcta. Entonces, si pasamos una línea por en medio de la mariposa, a un lado de la línea luce igual que al otro lado de la línea. Y esta línea que puedo trazar a través de la mariposa, lo voy a hacer, vendría a ser un eje de simetría, es un elemento de simetría. Y hay varios elementos de simetría. Pueden ser puntos, pueden ser líneas, pueden ser planos, respecto a los cuales hacemos una operación de simetría. ¿Ya? Entonces puedo tener un plano y un lado se refleja lo del otro lado. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de realizar una operación de simetría con un objeto pone de manifiesto que ese objeto posee ese correspondiente elemento de simetría. Y como les digo, hay distintos elementos de simetría. Entonces, las operaciones que tenemos de simetría y los elementos están acá.
Entonces tenemos inversión, rotación impropia, ¿no? Y ahí los elementos, centro de inversión, eje de rotación, plano de simetría y un eje de rotación impropia. No vamos a entrar en todos esos detalles porque, como les digo, eso se cursa en un semestre entero, en carreras de química pura y en física también. Ya, entonces yo voy a simplemente mostrar un caso, la regla de la mutua exclusión, y para eso me voy a basar en lo que se conoce como el centro de inversión. Las moléculas que tienen un centro de inversión y que se simboliza con I, no es posible que tengan bandas en espectro Raman e infrarrojo a la misma frecuencia. ¿Sí? No, si el espectro Raman tiene una banda a 1000, entonces el infrarrojo no puede tener una banda a 1000. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir. Centro de simetría. También se conoce como centro de inversión. Quiero explicar qué es. Entonces, es aquel por el que para cualquier átomo en la molécula existe un átomo idéntico diametralmente opuesto. Y para eso tengo aquí un ejemplo. Mi centro de simetría o centro de inversión, que es lo mismo, y está acá en la molécula. Y si me fijo hacia este lado, veo fósforo, veo C6H5, un grupo, un fenil acá. Aquí tengo CH3 y aquí tengo S. Y diametralmente opuesto al otro lado, lo que tengo es C6H5, CH3 y el azufre. ¿No? Por eso es un centro de inversión. Este es un ejemplo de una molécula con un centro de inversión o un centro de simetría. Bueno, moléculas como esta, entonces no pueden tener señales Raman e infrarrojo en el mismo número de onda. Y aquí tengo un ejemplo de molécula. Ya este N2F2. Este N2F2 tiene, que está en que es el isómero trans, tiene en el infrarrojo las señales 989, 421 y 360 centímetros a la menos 1. Y en el Raman tiene otras 3 señales. Y las señales del infrarrojo no coinciden con las señales en el Raman. ¿Ya? Esa es entonces, eso es lo que significa esta regla de la mutua exclusión. Entonces eso nos da un ejemplo de lo que importa, de lo importante que es la simetría molecular para poder determinar los espectros infrarrojo y Raman. Eso también da algunas ventajas porque distintas formas cristalinas, estoy hablando para sólidos, distintas formas de cristalización generan distintos espectros, porque las moléculas o los átomos se ubican de distinta manera uno respecto del otro. La química computacional nos permite hacer este tipo de estudios con mucha facilidad, utilizando las leyes fundamentales de la física, y todo esto de la simetría molecular, las ecuaciones de Schrödinger, todo eso, los métodos cuánticos nos permiten estimar un espectro infrarrojo y también Raman. Esa es entonces una enorme ventaja de este campo que es creciente, que ya incluso en Ecuador ya existen grupos que trabajan solamente en química computacional. Tengo entendido que sucede en la Universidad de San Francisco, también en Yachay, y hay también algunos investigadores que están empezando en la Facultad de Ciencias a hacer algo de esto también de química computacional. Entonces es algo creciente porque es un campo realmente muy atractivo. La razón es esta, y les voy a comentar muy rápidamente para que ustedes tengan la visión. Ya no voy a entrar en mucho detalle. No solamente se trata de obtener los espectros Raman e infrarrojo teóricos, sino también obtener información de energía de las moléculas, energía potencial, conocer también la estabilidad de los enlaces, conocer la potencial reactividad. Entonces se puede estimar si dos moléculas van a reaccionar o no y con qué facilidad. Eso a partir de niveles energéticos, de la distribución de los electrones, de las nubes de electrones alrededor de las moléculas. Se puede hacer mil maravillas con eso. Y la visión general, lo que se busca con esta química computacional es que muchos experimentos que tradicionalmente se hacían en laboratorio para ver reactividad, para ver propiedades de los compuestos, no se tengan que hacer en el laboratorio y gastar recursos, porque trabajar en laboratorio implica recursos reactivos,
tiempo de los técnicos, de los científicos, y la idea sería que se prueba primero en el ordenador, y algunos cálculos pueden ser muy complejos que no lo puede hacer solamente una computadora normal de escritorio, se tiene que quizás unir a un clúster o también utilizar algunas capacidades mayores de un supercomputador. Se obtienen los resultados y a partir de los resultados se tiene ya información sobre la potencial reactividad y recién se va al laboratorio a confirmar aquello. La otra forma sería hacer experimentos, algunos funcionan, no funcionan, hacer experimentos en el laboratorio y algunos funcionan, otros no funcionan, pero implica un gasto de recursos. Esa es entonces la nueva tendencia, que se trabaja un poco en química computacional para intentar prever lo que pasa en el laboratorio y confirmar nuevamente después en el laboratorio. ¿Ya? Esa es la nueva tendencia. Vamos a seguramente oír bastante de eso en el futuro cercano. Ya algunos programas que se utilizan para esta parte de cálculos computacionales que tienen como objetivo determinar el espectro teórico, Raman e infrarrojo. El Gaussian es el más común, pero no es el único. Se los dejo acá con sus iconos como aparece. Y aquí quiero mostrarles una aplicación de la espectroscopía infrarroja. Una aplicación muy rápida. Este es un estudio que se ha hecho en Argentina y esto es para cálculos renales. Ustedes saben que muchas personas tienen tendencia a formar piedras en los riñones. Son cálculos. El término médico es litiasis. Entonces, muy doloroso. Ya, es muy doloroso. Tiene que ver con aspectos genéticos y también con la dieta. Eh, las personas que lo generan una vez, pues lo volverán a generar. Eso es algo inevitable. Entonces tienen que cuidar aspectos de la dieta, algunos aspectos de sus hábitos. Entonces es importante conocer por qué se han generado estos cálculos. Entonces en el grupo en el que yo he trabajado un tiempo en La Plata, Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, precisamente trabajé bajo la supervisión del profesor de la Bédova, eh, justo propusieron esto y lo publicaron después. Propusieron que los cálculos renales, una vez que se recuperen de los pacientes, sea porque los expulsa, muy doloroso es esa expulsión espontánea, o porque existe una cirugía, esos cálculos renales sean analizados por espectroscopía infrarroja. De esa manera se puede conocer la composición de los minerales del que está hecho el cálculo. Generalmente estamos hablando de cálculos de oxalato de calcio. Eso es lo más común, pero no es el único caso. También hay fosfatos, hay carbonatos, hay una serie de formas inorgánicas que pueden estar presentes en el cálculo. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve para un diagnóstico médico más preciso. Entonces, sabiendo la composición del cálculo renal, entonces se puede asociar con alguna patología específica. Y además se le puede dar bueno, digamos unas instrucciones más precisas al paciente sobre sus hábitos, sobre su dieta. Eh, entonces, por ejemplo, el oxalato de calcio es el componente más común en los cálculos renales. Entonces, a un paciente que ha formado un cálculo renal de oxalato de calcio, se le prohíbe el consumo de ciertos alimentos que contienen oxalato, ¿no? Es el caso de ¿cuál es, cuál es ese alimento ese alimento que comía Popeye el marino? ¿Se acuerdan? ¿Me lo recuerdan? La espinaca. La espinaca, ¿no? La espinaca tiene mucho ácido oxálico. Es más, si ustedes una hoja de espinaca la llevan al microscopio, ustedes van a ver los cristales de ácido oxálico en la hoja. Entonces, a un paciente que produce cálculos, que es capaz de generar cálculos que tienen oxalato de calcio, se le prohíbe terminantemente comer espinaca y otros productos de características similares. Entonces, eso ayuda muchísimo a manejar al paciente, para poder guiarle al paciente y protegerle. Hay otros casos que avisan de enfermedades mucho más serias. Entonces,
ciertamente es importante conocer su composición. ¿Cómo se hace? Simplemente se hace el procedimiento que hemos visto antes. Se prepara un pellet, se mide el espectro y se lo compara con bases de datos de distintas formas minerales. Es tan sencillo como eso. Y da una información muy, muy valiosa desde el punto médico, desde el punto de vista médico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Es una aplicación, hay muchísimas aplicaciones. Ya, sigamos. Vamos a entrar a la espectroscopía Raman. Estimo que eso nos va a demorar unos 10 minutos para poder ver todo lo esencial. Como habíamos dicho antes, la espectroscopía Raman se basa en la dispersión de la luz. Y esta dispersión de luz es un fenómeno cotidiano, muy cotidiano, tanto que la razón por la que el cielo se ve azul es precisamente por la dispersión de la radiación de la luz del sol, bueno, la luz del sol que se dispersa en la atmósfera, en nuestra atmósfera, en la atmósfera de la Tierra. Entonces, en la atmósfera de la Tierra nosotros tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno y además tenemos partículas atmosféricas, eso es algo natural, no es necesariamente contaminación, y tenemos vapor de agua. Entonces, la dispersión de la radiación solar ocasiona que se vea ese color azul. Y lo mismo, el sol en el atardecer se ve de color rojizo o anaranjado, algunas veces con mayor intensidad. Eso también se debe a un fenómeno de dispersión de la radiación. Entonces, como un esquema muy sencillo y hasta a veces un poco tonto, yo les muestro cómo es ese efecto. Entonces, al mediodía, nosotros tenemos el sol casi, y esto es más notorio cerca de la línea del Ecuador, lo tenemos encima. Recorre la radiación una distancia relativamente corta. Entonces lo vemos más o menos amarillo. Bueno, valga la aclaración en este momento, no miren hacia el sol, ¿no? Bueno, y cuando estamos al atardecer, entonces el sol, la radiación tiene que recorrer una distancia mayor y entonces ahí se dispersa más todavía la radiación. Aquí se dispersa un poco y aquí se dispersa más porque recorre más distancia en la atmósfera. Y es por eso que ciertos componentes de la radiación se dispersan, otros no, y nosotros vemos el sol de color rojizo. Bien, ese fenómeno del cambio de la coloración del sol también lo vemos cuando hay temas de contaminación, incendios forestales, y eso yo lo quiero destacar con un tema que hubo en septiembre del 2019 en Sumatra. Hubo unos incendios forestales, pero muy intensos, y en pleno día, esto es cerca del mediodía, se veía de color rojo todo, ¿no? Porque la radiación solar se dispersaba con las partículas que venían de la quema de los bosques, de la biomasa. Entonces se veía así, no es un Photoshop ni nada, es así. Y si tienen dudas, entonces simplemente vean el video que se les deja aquí abajo. Bueno, entonces el fenómeno de dispersión es común, pero hay dos tipos de dispersión, elástica e inelástica. En la elástica no hay cambio en la longitud de onda de la radiación. En la inelástica sí hay cambio en la longitud de onda. Y la elástica es mucho más común que la inelástica. Una dispersión elástica es la que he mencionado, la que da origen al color del cielo, lo que da origen a la coloración rojiza en atardecer, la que da color rojizo también cuando hay mucho humo en el ambiente. Eso es una dispersión elástica. La inelástica es mucho menos frecuente, sucede muy poco y tenemos ahí un cambio en la longitud de onda. Uno de cada 30 millones de fotones se dispersa inelásticamente, el resto se dispersa elásticamente. Entonces, muy poco común. ¿Y cuál utilizamos para la espectroscopía Raman? Esta, la inelástica. Esa dispersión se utiliza y se conoce como dispersión Stokes. También se conoce como dispersión Stokes. Y para compararlo con lo que es la espectroscopía infrarroja, para que vean que no es el fenómeno el mismo, no es el mismo fenómeno físico. Tenemos absorción infrarroja, es el paso de este nivel del estado electrónico fundamental vibracional hacia un estado excitado vibracional, ¿ya? Por absorción de radiación. Es la dispersión Raman-Stokes la que nos permite el fenómeno Raman.
subimos hasta acá, hasta un estado excitado virtual que es anterior al estado electrónico excitado, es anterior, no se puede saber exactamente dónde es, ¿no? Pero se presume que está antes, y después baja hasta el nivel inmediatamente superior. En la dispersión Rayleigh, que es la dispersión elástica, sube y baja, ¿ya? Y baja al mismo nivel. No hay modificación en la longitud de onda. Y en el otro caso, la dispersión Raman anti-Stokes, pasamos de un nivel que está un poco más alto, que está más alto que el fundamental vibracional, y vamos hasta el fundamental vibracional. ¿Ya? Esto se da con menos frecuencia, pero se da porque existen, y esto lo saben de la teoría cinética de los gases, cuando han estudiado gases, que existe una porción de moléculas que tienen una energía superior al promedio, ¿no? Ustedes han visto la distribución de Maxwell. Ahí es donde se sabe eso, que existe una porción de moléculas que tiene energía superior al promedio. Entonces, esa porción de moléculas que tienen su energía superior es capaz de generar este tipo de dispersión. Si lo graficamos y vemos el cambio en la frecuencia, que en realidad sería el cambio en el número de onda, aquí eso es una de las ambigüedades que he hecho mención antes. Entonces tenemos la dispersión Stokes a un lado y la dispersión anti-Stokes. Y vean la intensidad. La dispersión Rayleigh, que es la elástica, está en medio. La anti-Stokes es menos intensa que la Stokes, pero tiene la misma ubicación. Pero como es menos intensa, entonces no la podemos utilizar. Utilizamos la más intensa. Utilizamos la dispersión Stokes. Y esto que está en el recuadro es lo que sería el espectro infrarrojo, en este caso, del tetracloruro de carbono. Y con eso se hace el gráfico. Con eso se hace un gráfico para que es el espectro Raman. Y se pueden utilizar equipos que son desde muy complejos, que incluso pueden tener incorporado un ocular de un microscopio y pasarlo a la pantalla, hasta equipos que son portátiles y de campo que aspiramos mostrarles en una de las sesiones de laboratorio cómo funciona, una práctica demostrativa. Tenemos un equipo acá en la facultad, en el DECAP. A veces se requiere quimiometría, que es una forma de procesar los datos, y entonces la quimiometría, hay que definirla, es la estadística aplicada a la química analítica, y puede ser utilizado para fines de análisis cualitativo y hasta a veces cuantitativo, con las limitaciones que tiene este tipo de espectroscopía. Por supuesto, tiene limitaciones. Hay distintos tipos de análisis que se hacen, análisis de clúster, análisis de componentes principales, es un par de los que tenemos. Si ustedes quieren trabajar un poco más sobre quimiometría y la minería de datos, hay un curso en el SEC que es muy interesante, que lo ofertan cada cierto tiempo. Entonces, sería muy bueno que si quieren especializarse un poco más en esto, no solamente es aplicado a la química analítica, es aplicado a cualquier escenario en el que se requiera manejar datos y montones de datos, ¿no? Entonces, tal vez les puede ser interesante si les gusta además la programación. Bien, voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos, algunos casos que han sido publicados, que hemos publicado con mi grupo de investigación. Y aquí tenemos uno muy interesante que es el de la stevia, uno del edulcorante natural. La stevia es un edulcorante natural, por tanto es muy apreciado. Ya saben que siempre se prefiere lo natural y como se prefiere lo natural, entonces existe un aumento de precio de los productos naturales respecto de los artificiales. Entonces, la stevia cuesta mucho más que un ciclamato de sodio, que, no sé, se me ocurre pues, una sucralosa, lo que sea. Pero ya la gente que se dedica a las cosas ilegales, entonces se da cuenta de eso y lo que hace es intentar o falsificar el producto, venderles algo que no es lo que les prometen que les están vendiendo, o adulterar, significa mezclar con algún producto que es de menor valor. En cualquiera de los dos casos se puede verificar con espectroscopía Raman y de una manera muy rápida que que se tiene un producto que no es el que se promete. En este caso hemos estudiado la falsificación porque hemos encontrado directamente falsificaciones. Aquí lo que ven son espectros de ribadióxido y estebióxido, ribadióxido A y estebióxido A, los componentes mayoritarios del extracto de stevia, ese polvo de stevia. Entonces está en azul.
Tenemos edulcorantes artificiales, ciclamato de sodio y sacarina sódica, que están en rojo. Y tenemos acá dos productos comerciales que nos han dicho que era stevia, pero que al final nos observamos que no era stevia. Simplemente una comparación visual, eso es lo que les pido, una comparación visual. ¿Se parece en los verdes más a los azules o a los rojos? Y creo que la respuesta es muy clara, se parece más a los rojos, ¿no? Entonces, si comparamos las señales, son muy parecidas, de hecho, al ciclamato de sodio. Y de esa forma tan sencilla se puede determinar incluso con un equipo de campo en el lugar, medición in situ, que hemos hablado ya, los que están en mi grupo saben lo que es una medición in situ, podemos medir en el mismo lugar si el producto es correcto o no. Y esto para control de la calidad y para proteger al consumidor, instituciones que protegen al consumidor, esto es invaluable. Entonces pueden medir en el mismo lugar y hacer los decomisos en el mismo lugar. Ya, entonces hay otras aplicaciones. Aquí tenemos para aceites esenciales. Es otra aplicación que en mi grupo de investigación hemos trabajado bastante. Y se puede combinar incluso con la quimiometría. Se puede combinar con la quimiometría para poder realmente agrupar las muestras que están bien de las muestras que están mal. Estas claramente están adulteradas. Se lo puede ver a simple vista, pero algunas veces no es tan obvio. Estas dos nosotros sabíamos cuando hacíamos el estudio que estaban adulteradas. Pero cuando medimos 19 muestras distintas, de distintos, todos son comerciales, de aceite de clavo de olor, y hicimos la quimiometría, confirmamos que estas dos estaban adulteradas, porque salían del patrón, salían de todo el resto. Pero aquí encontramos algo que también nos llamó la atención. Y al excluir estos dos del análisis por quimiometría, entonces observamos que se alejaba más. Estos seguían más o menos una secuencia y observábamos que tenían unas bandas que eran las que lo diferenciaban y estaban más asociados al origen de qué parte de la planta venía el aceite esencial. De una parte de la planta es más valioso que de otra parte de la planta, pero este salía del patrón. Y al verificar con mucho más cuidado hemos descubierto un tipo de adulteración que hasta ese momento no estaba previsto y que lo hacía difícil de detectar mediante cromatografía gaseosa porque es un adulterante no volátil. Y el estándar de oro para controlar la calidad del aceite esencial es cromatografía gaseosa. Siempre que se controla calidad de un aceite esencial es cromatografía gaseosa. ¿Ya? Pero en este caso hemos visto una limitación para la cromatografía gaseosa. Este estaba adulterado con un aceite vegetal, un aceite como el que utilizan para la cocina, que no es volátil. Entonces, de ninguna manera lo hubiéramos podido ver en cromatografía gaseosa. Y era una muestra comercial, ¿no? Entonces, llamó mucho la atención. Eso nos llevó a otro trabajo que les voy a mostrar en un rato, que también lo hicimos. Naranja, aceite esencial de un mismo producto, naranja amarga y naranja dulce. Lucen los espectros iguales, ¿no? Si seguimos la lógica de analizar a simple vista, lucen iguales. Pero cuando se hace la quimiometría, entonces se puede separar lo que es naranja dulce de lo que es naranja amarga. Y cuando tengamos una muestra y no sabemos si es naranja dulce o naranja amarga, simplemente le decimos al software, póngame a donde más se parece, a este grupo o a este grupo, ¿no? Y ahí podemos saber de cuál de los dos viene el aceite. Hemos trabajado en adulteración de miel. Esto es algo que particularmente a mí me interesa mucho, ¿sí? Por dos razones, porque la miel es un producto comercial que tiene un valor relativamente importante y porque además se obtiene de las abejas, que son organismos que hay que proteger. Entonces se puede hacer dos cosas, ¿no? Si tienen políticas apropiadas, se puede proteger a las abejas y al mismo tiempo tener unos réditos económicos muy importantes. Es algo que Ecuador definitivamente tiene que explorar como una alternativa económica importante. Bueno, la miel se adultera, es más, para ustedes no es ningún secreto. Y en este caso hemos hecho el estudio en muestras de Pichincha y Loja y hemos podido demostrar, hemos encontrado muestras reales adulteradas. En este caso con el adulterante más sencillo, sacarosa.
por quimiometría también. En este caso, un gráfico en 3 dimensiones. Esto viene de un peritaje que tuve la oportunidad de hacer junto con colegas eh, del departamento de biología, de la hora departamento de biología, y eran unas piezas de unas artesanías que se decomisaron al hacer un allanamiento y se sospechaba que era marfil. Entonces nos contactaron a distintas universidades. Los únicos que pudimos dar respuesta somos en la EPN, eso para el orgullo de ustedes. Nos llamaron de una institución estatal, que no voy a decir cuál es, pero había un tema legal aquí en medio. Había un tema legal porque el marfil, eh, la comercialización está prohibida. La obtención, porque se mata elefantes, y la comercialización están prohibidas. Es delito. Ecuador es signatario de muchos convenios internacionales al respecto. Entonces, querían saber si era marfil o no. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar espectroscopía Raman, es un equipo similar tenemos acá en el DECAP, y las piezas las fuimos midiendo, así como se ve. Y los comparamos con piezas que tenemos acá en un museo, también piezas arqueológicas, restos óseos de algunos animales, y también piezas de animales disecados que tenemos en el museo. No eran de marfil, pero eran piezas óseas, ¿no? Y eso era muy parecido al marfil, es muy parecido al marfil. Entonces, al final llegamos a la posibilidad de poder comparar, ¿no? Las muestras que teníamos con distintos especímenes aquí locales, lo que teníamos aquí a disposición en la EPN, y comparamos también con tagua, que es muy parecido, ¿no? Pero que la tagua es de origen vegetal y que es algo muy apreciado y se utiliza para artesanías también. Y eso sí es legal. Entonces, comparamos las muestras y vimos que siempre coincidía con lo de muestras óseas, de dientes. Entonces, teníamos una muy buena seguridad y eso es lo que reportamos, que era un material de origen óseo, que si bien no podíamos decir qué animal era, pero que muy probablemente que es un material muy parecido al marfil. Eso seguramente ya les da pie para para hacer algún estudio más complejo, dependiendo de las necesidades legales, o ya tomar decisiones a partir de esta información. No, la ventaja, la belleza de esto es que nosotros no hemos dañado en absoluto las piezas, que eran unas esculturas muy simpáticas, muy bonitas, que supongo que después las decomisarían para ponerlas en algún museo, porque destruir no vale la pena. ¿No? Entonces, como simplemente se le aplica la radiación, no pasa nada al material y tenemos una señal. Es un método no destructivo, no destruye la muestra. Y esa es una de las enormes bellezas de la espectroscopía Raman. Hay muchas más aplicaciones, ¿no? Pero lo voy a dejar acá y les dejo un montón de videos para que ustedes lo puedan ver. Y una última mención que a mí me gusta mencionar en este tipo de presentaciones es que eh, hace un año y un poquito más llegó a Marte este rover que se llama Perseverancia, y que es el primer equipo que se ha llevado fuera de la Tierra equipado con un espectrómetro Raman. ¿Ya? Entonces ya está funcionando allá en Marte y está midiendo el suelo, la roca con un espectrómetro Raman. Y eso da información realmente muy valiosa, ¿no? Es realmente muy, muy potente esta herramienta. Entonces, si hay alguna pregunta, antes de que tengamos la pausa, por favor háganla. Si no, hacemos la pausa, 5 minutos, y continuamos después con lo que es espectroscopía RMN, también algo muy, muy, muy básico, porque es también un material como para espectroscopía RMN, se hacen 1 o 2 semestres, y a veces hasta requiere nivel de posgrado, ¿no? Entonces, es complejo. Doc Paul, Sí, en esa diapositiva justamente que acaba de aparecer en la pantalla, sí, tú contrastas, ¿no es cierto?, el IR con el Raman. sí, Pero quisiera que les aclares, por favor, a los chicos, que cuando tú lees en un equipo no te sale así, no te da ya, las lecturas, no te da el espectro IR y el espectro Raman, sino que claro. estás contrastándolos. Sí, no sale. En un espectrómetro Raman aparece esto de acá. En el IR aparece este de acá. Uno lo procesa y lo muestra así.
Eso con algunos softwares especiales. Exacto, son dos gráficas diferentes obtenidas en equipos distintos que se están colocando en una sola gráfica, como dice el doctor Vargas, ayudados de un software para contrastarlos, ¿no? Pero no tiene usted esta lectura si es que usted lee en un equipo RAM. Creo que Sí. es así, ¿verdad? Sí, exacto. Y ahí se hace la asignación. Tampoco nos da la asignación el equipo. Eso ya es parte del analista, ¿no? Y asigna lo que lo que es necesario asignar. A veces tampoco es necesario asignar porque se utiliza una referencia que puede estar en la biblioteca del equipo, se utiliza para comparar con la medición que se ha hecho. Y más bien aprovecharé para mostrarles algo más al respecto. Me parece que es muy apropiado, si le parece a la doctora Vasco. Claro que sí. Ya, entonces aprovecharemos y veremos un fragmento de un video. Este video está al final de la presentación, lo pueden ver con más calma. Ya, vamos a ver. Voy a ver solamente un fragmento muy cortito en honor al tiempo de todos. Compartir pantalla y vamos a irnos a un... Este es un programa de National Geographic, ¿no? Es Fronteras al Límite, buscan ahí los estupefacientes, ¿no? Buscan actividades ilegales en la frontera. Ven la presentación, perdón, ven el video, ¿no? Sí, se ve la página. Ya. Bien, yo voy a mostrar, ya, sí, la música espectacular que le ponen, ¿no? Es un programa de entretenimiento, ciertamente, pero que muestra también una realidad, que se buscan algunos estupefacientes en la frontera. Doc Paul no tiene sonido porque tienes que ir a la parte de arriba a Ajá. ponerle, optimizar. Ya. Cuando compartes video, tienes que compartir sonido y optimizar opciones de video. Ya, a ver, voy a intentar. No sé, bueno. Es que Bueno, no importa, en realidad no es tan importante esto, solo quiero mostrarles una parte. No es necesario ya. sonido. Van Ahí buscando, suena, ahí suena, ahí suena. Creemos que estas piezas también están cargadas con droga. ya. Entonces van encontrando la droga, van Sentados sobre desempacándola, Realmente tiene ¿no? cargado con paquetes también. Y al final 3. tienen el producto. Fue un ¿no? buen día para nosotros y mal día para ellos. Tal como si fuera meta. Ya, entonces aquí van a hacer el La forma de la análisis textura in situ. se siente Para como determinar, sacan una pequeña muestra o hacen un pequeño huequito y aquí tiene un equipo, ¿no? Obviamente le tapan la marca, ¿no? Esto es para evitar problemas con la empresa. Ya saben que los narcotraficantes a veces buscan vengarse. Entonces siempre evitan esos temas cuando muestran esos videos. Pero yo les voy a mostrar la marca, ¿ya? Entonces, han abierto, tiene una forma de cristales y estos son metanfetaminas. Es una droga sintética. Y va a utilizar el equipo, tal como si fuera meta. ¿ya? Una pequeña ¿Ven? Entonces, en un instante es una sonda que sale del equipo y ya compara con lo que tiene en la biblioteca, con lo que tiene de espectros. Compara el espectro de este compuesto con lo que tiene en la biblioteca y da inmediatamente... muestra de la droga es analizada. Es metanfetamina. Y da ahí claramente qué es y da un mensaje claramente que es narcótico. Entonces, esto es muy, muy bueno para este tipo de casos y también para otras aplicaciones que son un poco más mundanas. La industria, control de calidad de algunos productos químicos, etcétera. Entonces, se utilizó en primera instancia ese tipo de equipos para seguridad nacional, ¿no? Eso incluye también la parte de narcóticos, explosivos. Eso lo utiliza mucho Estados Unidos, sobre todo estas agencias, pero también se utiliza para fines civiles. Entonces, control de calidad de insumos, etcétera, ¿no? Y simplemente compara eso, el espectro obtenido con lo que está en la biblioteca, y ahí nos da Eh, el resultado. Es importante contarles, Paul, que las librerías o bibliotecas son diferentes, ¿no? Si usted hablamos de la industria, usted compra la librería que está para la industria de alimentos o industria en general. La de narcóticos, explosivos, es únicamente para uso de policía y militar. No Sí, le venden a usted. Nosotros no nos vendieron a Paul. no. Y además tiene que tener una autorización expresa del Congreso de los Estados Unidos. Pero aquí en Ecuador el Raman cuando compraron en la poli, ¿te Sí, acuerdas? Nosotros sí, compramos
la librería de alimentos, Sí, farmacéuticos y otros más. farmacéuticos y Ya. otros, pero la de narcóticos explosivos es solamente para uso policial o militar. Sí, entonces, por ejemplo, si Ecuador quiere comprar, la policía quiere comprar, entonces tiene que pedir autorización al Congreso de los Estados Unidos. Entonces ahí autoriza, si es un país más o menos afín, le autorizan, si es uno que no es tan afín, pensemos en Irán, entonces no le autoriza, ¿no? Algo así. Ya, entonces, este equipo, ¿dónde está? A ver, si puedo mostrarles. Este es el equipo, ¿no? Claro, le habían tapado la marca, pero yo se los muestro acá. Tiene ambos, Raman y infrarrojo. En este caso es Raman porque para mí es claro porque ha utilizado la sonda, es una sonda de fibra óptica, como se ve acá. Y ahí es donde ha medido. Y se puede medir aquí incluso muestras líquidas también, sólidas y líquidas. Y este es un equipo bastante caro. Este equipo supera los $100,000. No hay equipos más baratos, pero este es muy potente. El Raman que tiene la Politécnica costó 45, 48 mil dólares. $45,000, más o menos. Es como una pistolita, ¿no? Y tiene una base de Eh, datos. Las anteriores eran como pistola. Esta es un poco ya más adaptada a la mano. Ya. Se puede manejar Más con una sola mano. ergonómica se llama. Sí, ergonómica, handheld Ajá, es el término en exacto. inglés. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? O vamos rápidamente a la pausa para continuar. Tienen que decir algo. Sí, no, está todo claro. Profe, una pregunta sobre el equipo. Sí, dígame. Ese equipo usted especificó que era Raman y EIR. Sí, Entonces, por la misma sonda miden los espectros. no. El infrarrojo tiene un compartimiento especial, ¿no? Allí se coloca la muestra. Y me imagino que es muy similar al ATR. Debe ser ATR. Y en el infrarrojo, en el Raman, se utiliza en todo caso la sonda, porque a través de esa fibra óptica se mueve la radiación y sale por el otro lado. Es flexible para poder mover a distintos lados. Normalmente no está en línea recta la muestra que usted quiere medir. Entonces tiene que mover el cable a algún lado. Tiene dentro fibra óptica. Eso es para el Raman. Cuando hay equipos que tienen múltiples propósitos, suelen tener accesorios Ujú. adicionales que uno tiene que intercambiar para hacer la lectura en el un modo o en el otro. Y también es importante estos equipos portátiles porque en el caso que mostró Paul, usted no puede proceder al arresto si no tiene una evidencia ese momento. Ajá, Porque exacto. de todas maneras, una muestra de lo que ellos acaban de decomisar tiene que ir a un laboratorio de la policía forense. Sí, Entonces, tendrá que hacerse más análisis porque hay que demostrar completamente que se trata de la droga de la que se está hablando. exacto, eso mismo. Ahí hacen ya ensayos de cromatografía. Entonces ahí ya con espectrometría de masas. Entonces ahí es clarísimo, ahí no, es indiscutible. No hay perito que pueda poner en duda eso. ¿Ya? Entonces sí, es clave porque hay unos temas legales. Hay derechos aún de las personas que se sospechan delincuentes, tienen derechos civiles. Entonces no se puede actuar si no hay una cierta seguridad. Los peritos de laboratorio suelen ser llamados al juicio, ¿no? Para ser Sí. interrogados por los abogados y lidiar con un abogado es cosa seria. No es así Oh, de sí. sencillo. Y Sí. hacerle entender también es difícil. Hay que A ellos utilizar no el les lenguaje. importa entender. Creo que debemos ir a la pausa, Doc, para alcanzar con Sí, la sí, siguiente correcto. técnica. Hacemos la pausa. Voy a pausar el video y voy a apagar también la cámara y el micrófono. 5 minutos, por favor. Están puntuales, ¿ya? Ya nos vemos. Después de la pausa. Estamos nuevamente grabando la sesión y vamos a ir rápidamente a nuestra presentación. Ya, la presentación, por lo menos los de mi grupo, ya está en el aula virtual. La doctora Vasco lo va a subir en breve, ya, para que puedan tener toda la información. Bien, asumo que se ve. Esta presentación tiene más información de la que voy a explicar con un cierto detalle.
Es bastante resumido porque, les digo en serio, es muy, muy complejo la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Hay 3 técnicas, tal vez debería decir en realidad 4 técnicas, que son las necesarias para poder hacer una dilucidación de la estructura molecular de algún compuesto. Son las siguientes. 1. Espectrometría de masas, ¿no? Ya la han debido ver, el grupo de la doctora Vasco seguramente ya lo vieron. Después tenemos espectroscopía infrarroja, y ahí complementado con espectroscopía Raman. ¿Sí? Se complementan las dos. Y la tercera es espectroscopía de resonancia magnética nuclear. O sea, podemos decir que esas 4 técnicas, no solamente una, sino las 4, si se está haciendo un estudio para saber cuál es la estructura molecular de un nuevo compuesto que se pudo haber sintetizado, aislado, lo que sea, las 4 tendrían que utilizarse para poder confirmar cuál es la estructura. Y eso tiene una importancia enorme, una importancia realmente enorme. Ahora les voy a mostrar las aplicaciones y voy a destacar alguna. Tenemos un montón de aplicaciones, todas las que ven acá, pero hay una que es particularmente interesante para Ecuador, para el país. No es secreto para ustedes que estamos hablando de un país megadiverso. Tenemos una riqueza natural única en plantas, en animales, y si vamos a plantas y animales, las plantas y animales tienen tienen algunas características evolutivas que les han hecho aptos para el medio hostil en el que viven. Algunas plantas tienen productos naturales que tienen una función en su organismo muy importante, repeler quizás algunos animales que se pueden alimentar de la planta, competir con otras plantas. Entonces hay propiedades muy interesantes y que se pueden utilizar para fines médicos, para para algunos fines químicos, para distintas cosas. Quizás lo más atractivo es la parte de la farmacología, los nuevos productos farmacéuticos, elaborar un producto farmacéutico a partir de un producto natural. Eso es muy atractivo y de eso seguramente la doctora Vasco también les puede hablar mucho, mucho. Entonces, ¿qué se necesita? No simplemente alcanza a saber que el extracto de una planta tiene algún beneficio contra el reumatismo, por ejemplo. No alcanza. Hay que separar los compuestos que vienen en este extracto. Y después de separar los compuestos, ver cuál es el compuesto que tiene la función biológica que se está observando. Y una vez que se tiene que hay un compuesto que es el responsable de la acción biológica, poder caracterizarlo completamente. Eso quiere decir la elucidación de la estructura molecular. Ver cuál es la estructura. Eso que nosotros vemos tan sencillo, que yo les muestro en el curso de química orgánica, y la doctora también les muestra la estructura molecular de un compuesto. Eso puede demorar mucho tiempo hasta que se haya llegado a esa estructura. ¿Y con qué herramientas analíticas se llega? Con RMN, entre otros tantos. ¿No? Entonces es un trabajo muy duro y es el que realmente vale, porque ahí se puede patentar el compuesto y se lo puede utilizar y cualquiera que quiera utilizarlo tiene que pagar por ello y tiene que pagar mucho. Ahí es donde hacen realmente la diferencia los países desarrollados que tienen la tecnología y que tienen el personal técnico para hacerlo, y nosotros que tenemos toda la riqueza natural, tenemos los productos naturales, perdemos, ¿no? Porque ellos lo patentan y nosotros no lo llegamos a aprovechar. Bueno, eso solo como un comentario muy mío. Las aplicaciones son muchas y en la espectroscopía hemos visto que podemos utilizar distintas porciones del espectro electromagnético para distintas espectroscopías. No voy a volver sobre eso porque ya he avanzado sobre eso. Acá voy a introducir solamente lo que es la espectroscopía RMN de hidrógeno, de H1. Hay también la de carbono 13, que utiliza los principios del hidrógeno, pero tiene algunas particularidades adicionales. Bueno, esta espectroscopía de resonancia magnética nuclear de
de hidrógeno depende de la absorción de energía cuando el núcleo de un átomo es excitado de su estado de spin de menor energía al estado de spin de mayor energía. Hemos visto el spin en el términos de electrones, pero también los protones tienen un spin. Entonces, hay dos estados de spin, uno más un medio y uno menos un medio. Y eso es lo que se aprovecha. Si nosotros pudiésemos imaginar los protones sin un campo eléctrico externo, los imaginamos así. Vemos que están girando, ¿no? Hay un giro y tienen un campo magnético propio, ¿no? Entonces están desorganizados. Pero cuando se somete a un campo magnético externo, estos protones entonces se alinean al campo magnético. Este es el campo magnético B0. Y se van a sufrir una alineación. Y puede ser una alineación que es paralelo, quiere decir la flecha va hacia arriba o la flecha va hacia abajo. Entonces podemos tener una alineación paralela o antiparalela. Paralela en la misma dirección y antiparalela en la dirección opuesta. ¿Eso qué permite? Bueno, nosotros tenemos que tener que los dos estados spin tengan diferentes energías. Y para eso hay que utilizar un campo magnético externo. Entonces, cuando se aplica el campo magnético externo y se tiene un campo magnético suficientemente grande, la energía de esos estados del spin nuclear va a aumentar la diferencia de energía. Aquí, cuando no hay un campo magnético externo, están casi a la misma energía, los dos estados de spin, el más un medio y el menos un medio. Pero cuando tenemos un campo magnético externo y un campo magnético suficientemente fuerte, entonces estos estados del spin tienen energía diferente, se separan, ¿no? Vean aquí en el eje de las ordenadas tenemos la energía y por tanto tenemos un delta E. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros generamos esa diferencia de energía de los estados del spin nuclear. Hay la diferencia de energía debido al campo magnético. Mientras más fuerte el campo magnético, mayor será la diferencia. Y después le damos una radiación con una energía suficiente para que se pueda dar la transición energética desde acá hasta acá o desde acá hasta acá. Tenemos que darle los fotones apropiados, porque ya saben que hay que darle exactamente el fotón para que suceda esta transición desde acá hasta acá. Si se le da un fotón de mayor energía, no va a pasar nada. Si se le da de menor energía, no va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, esa transición hay que lograrla y con la radiación apropiada. ¿Cuál es la radiación? Y eso se puede calcular muy sencillo. Si tenemos un campo magnético externo de 4,7 teslas, que eso es la unidad que se utiliza, el tesla. Eso es aproximadamente 100,000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Imagínense lo fuerte que es. Entonces, la separación de los dos estados de spin va a ser de aproximadamente 8 por 10 a la menos 5 kilojoules por mol. Y si se utiliza la ecuación de Planck que hemos visto, ¿no? Delta E es igual a la constante de Planck por la frecuencia, entonces esta brecha de energía corresponde a una radiación con una frecuencia de 2 por 10 a la 8 Hz o 200 MHz. ¿Y dónde cae esto en el espectro, de la radiación electromagnética? Cae en la radiofrecuencia, acá. Cae acá. Acá. En realidad acá. Ya, y entonces se utiliza eso, radiofrecuencia. Se utiliza la región de la radiofrecuencia para esta espectroscopía. Aquí está también mostrado de otra forma, ¿no? Esta imagen también la había mostrado antes. Para que tengamos una idea, aquí está el infrarrojo, aquí está el visible y ultravioleta, ¿no? Entonces, es una región muy particular. Los equipos, igual que en los casos de espectroscopía, en el caso de espectroscopía infrarroja y del Raman, los equipos originalmente iban midiendo cada una o sea, iban midiendo con una longitud de onda o una frecuencia fija y iban midiendo la absorción, iban probando una, otra, y eso era un tema muy largo, era muy largo la medición y se complicaba.
y podía variar incluso la composición del compuesto químico mientras se hacía la medición. Entonces, realmente generaba muchos problemas, hasta que se empezó a utilizar las transformadas de Fourier, que al igual que en el caso de la espectroscopía infrarroja, lo que permite también acá en la espectroscopía de RMN es obtener el espectro total, completo, casi de manera instantánea, todo el espectro. Ya es una estrategia matemática que nos facilita eso. Y todos los equipos actuales funcionan de esa manera, con transformada de Fourier. Entonces se le da una ráfaga de radiación y se obtiene entonces todo el espectro de una. Esa es la gran ventaja. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando los protones están expuestos a la radiación, entonces, bueno, van a estar también protegidos. Van a estar también protegidos. Existe una suerte de protección nuclear. Como digo, como se escribe acá, la exposición hasta ahora simplemente se ha centrado en los protones. Y los protones pueden tener distintos estados de spin. Pero, adicionalmente a eso, está rodeado de otros, la molécula está rodeado de otras cosas. Tenemos otros protones y también tenemos electrones. Y todo eso afecta el entorno del protón, del H. Entonces, ahí tenemos el efecto de protección nuclear y tenemos los desplazamientos químicos. Ya solo un protón experimentará la fuerza completa del campo externo. Si tenemos que el protón está rodeado de algo más, entonces ese campo externo no le impacta, si vale el término, no le impacta con toda la fuerza. Para ver eso, para ver ese carácter protegido o desprotegido de los protones, entonces lo que se hace es utilizar una referencia. Utilizamos una referencia, utilizamos un compuesto que sea de referencia para el RMN. Entonces, se miden los desplazamientos químicos. Se miden los desplazamientos químicos a partir del tetrametilsilano. Este compuesto que tiene silicio. Se abrevia como TMS. Este compuesto es el más, podríamos decirle, el más protegido. Está más protegido que cualquier otro compuesto orgánico que exista. Por eso se lo utiliza como una referencia. Entonces, lo que se puede hacer es medir el tetrametilsilano y comparar cualquier otra señal que pueda venir de otro compuesto orgánico con la señal característica del tetrametilsilano. Ese es el principio. Se necesita una referencia. Entonces, la referencia me la da el tetrametilsilano. Ya, ¿cómo es la señal del tetrametilsilano? Bueno, eso dependerá, la señal cómo nos aparece, dependerá de las características del equipo de resonancia magnética nuclear, de la frecuencia que tiene. Entonces, si tenemos un instrumento de 100 MHz, entonces va a aparecer desplazado 728 Hz el TMS, del tetrametilsilano. Pero si utilizo un instrumento de 200 MHz, la señal me va a aparecer a 1456 Hz. Eso en un espectro. Imagínense un espectro, en el eje de las ordenadas está la frecuencia, en el eje de las abscisas está la frecuencia, en el eje de las ordenadas está la señal, la intensidad de la señal. Bueno, nos puede salir la señal que tiene el tetrametilsilano, nos puede salir a 728 Hz, a 100 MHz, cuando el instrumento es de 100 MHz, y cuando el instrumento tiene 200 MHz, me sale a 1456 Hz. Es decir, cambia el desplazamiento de la señal según las características del instrumento. Y eso no es apropiado, eso no es bueno. Eso no es bueno porque cada fabricante tiene sus características de equipo. Entonces significaría que yo tendría que medir en miles no hablaré de miles, hablaré de decenas de equipos para poder más o menos tener una idea de cómo hacer alguna caracterización química de alguna muestra. Eso no es real, eso no es apropiado. Entonces, para eliminar esta variación que hay de equipo a equipo y para que no dependa del instrumento la señal que se obtiene un
un parámetro que es el desplazamiento químico y que se mide en partes por millón, que no es, y esto quiero ser absolutamente claro, y ustedes anótenlo, esto de partes por millón no es medida de concentración, no es medida de concentración, es un desplazamiento en el espectro. Ya en este caso, en espectroscopía RMN, no es medida de concentración. Sí, quiero ser insistente para que quede bien claro. Ya entonces al TMS se le da un valor de 0 y sobre esa base, a partir del TMS, de lo que da el TMS, se mide para todos los otros compuestos orgánicos. Y la belleza de esto es que no necesariamente se mide el TMS en cada medición de la muestra o en cada medición de las muestras. Eso ya viene como estandarizado, como fijado en el equipo y no es necesario medir el TMS. ¿Cómo se obtiene este desplazamiento químico? Se considera la posición de la señal, la posición del pico del TMS y la frecuencia del espectrómetro, ¿no? Entonces, y multiplicado por 10 a la 6. Por eso se llama también partes por millón. El símbolo que se utiliza para el desplazamiento químico es el delta, como se muestra acá. Ya entonces, para el cloroformo que tenía por acá, tenía el cloroformo, tenía para 2 equipos. Entonces, puedo utilizar esta información de 100 MHz y 200 MHz, o de 200 MHz nada más. Entonces, utilizo y puedo encontrar un valor que es relativamente pequeño, si se fijan, 7,28. ¿No? Son 7, 8, 6, 5, son los valores de desplazamiento químico que se observa normalmente. Y este valor, para el cloroformo, el desplazamiento respecto del TMS del cloroformo que hemos tenido, va a ser siempre el mismo, sea cual sea el equipo en el que mido. El cloroformo siempre va a tener una señal como se observa acá. Aquí está el TMS y aquí está el desplazamiento químico de la señal del cloroformo. Siempre va a ser la misma, sea cual sea el equipo. Y se mide en partes por millón, el desplazamiento químico. Se tienen tablas para eso. Se tienen tablas para distintos hidrógenos que están enlazados con distintos otros elementos. Se tienen valores típicos de desplazamiento químico. Y eso es lo que se considera. ¿Por qué? Porque el entorno es lo que le afecta. Aquí tengo el hidrógeno y está en un entorno que tiene carbono y cloro, pero puede haber aquí también otro elemento, puede haber bromo, puede haber otro carbono unido acá. Entonces, ese entorno modifica esta señal que tengo acá. Modifica el desplazamiento. Puede hacerse más cercano al TMS o menos cercano al TMS. Eso es lo que va a cambiar. Ya entonces, lo que se utilizan como solventes, tienen que utilizarse solventes apropiados. Cuando el compuesto que se va a analizar es orgánico, se utiliza cloroformo, pero no el cloroformo normal, se utiliza el cloroformo deuterado. Y cuando se utiliza algún compuesto que sea acuoso, o que sea soluble en agua, mejor dicho, un compuesto que sea soluble en agua, se utiliza agua deuterada, no se utiliza agua normal. Y ahí es donde nos damos cuenta que es más caro. ¿Por qué es más caro este tipo de ensayos? Porque es bastante caro hacer este tipo de ensayos. Porque necesito estos compuestos especiales, que como comprenderán, no es algo que uno compre en una farmacia, ¿no? Es algo muy especial. Se sustituye los átomos de hidrógenos normales por el deuterio. Bien. Entonces, los protones en diferentes ambientes tienen distintos grados de protección y eso es lo que permite que existan distintos desplazamientos químicos. Entonces, aquí doy un ejemplo. Este hidrógeno que está acá, hay 3 hidrógenos que son iguales. 3 hidrógenos que tienen el mismo tipo de enlace. Con el carbono están enlazados los 3 y con el mismo carbono están enlazados los 3. Aquí tengo otros 3 átomos de hidrógeno que están unidos al carbono y están unidos de la misma manera y a ambos lados también. Aquí tengo otros hidrógenos que están unidos también de la misma manera al carbono. Y así para el etano y para el tetrametilsilano que lo utilizamos como referencia. Fíjense el desplazamiento que tenemos, el desplazamiento químico respecto del tetrametilsilano. Cuando está aquí el flúor es 4,3. Cuando está aquí el oxígeno, cuando está al lado el oxígeno unido al carbono, esto hay que imaginarlo claramente con la estructura molecular, ¿no? Esto del curso de química orgánica, lo van a tener eso.
Entonces, cuando tenemos aquí el oxígeno, es 3,2. Cuando en lugar del oxígeno está el nitrógeno, es 2,2. Y cuando no es ni flúor, ni oxígeno, ni nitrógeno, entonces, y es carbono, entonces 0,9. Noten que hay distintos grados de protección del protón y por tanto hay distintos desplazamientos. Y este es el alma de la técnica. Este es el alma de la técnica, porque yo al medir voy a tener señales a distintos desplazamientos químicos y al interpretar estas señales, entonces voy a poder saber si el hidrógeno está unido a un carbono, que está unido a su vez a otro elemento, o está unido a, bueno, a algún otro elemento. Entonces, eso se ve por el grado de protección que tiene el protón del grupo metilo en este caso. Y eso se va modificando. Fíjense que yo lo que mido acá son desplazamientos para cada uno de los protones. Aquí es 0,9 para estos 3 protones que tengo acá. Es 1,3 para estos 2 que tengo acá. Y es 0,9 nuevamente para estos 3 de acá, que son similares a estos de acá. Si aquí tengo un grupo nitro, entonces vean que el desplazamiento es distinto para estos hidrógenos de acá, es 4,3, para estos hidrógenos de acá es 2,0 y para esto es 1,0. O sea, mientras más nos alejamos, el desplazamiento es menor, ¿no? Todo eso viene tabulado y nos da una idea de cómo es la estructura. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando tenemos un cloro, tenemos 2 cloros y cuando tenemos 3 cloros. ¿Cómo le afecta al desplazamiento del hidrógeno? Lo que medimos del desplazamiento químico es para los hidrógenos, para los protones. Eso que quede bien claro. Entonces tenemos aquí para estos 3 hidrógenos tengo 3,1, para estos 2 tengo 5,3 y para esto de acá tengo 7,3. Fíjense el efecto que tiene el cloro. Y hay tablas. Como les decía, hay tablas, entonces para distintos tipos de protones que se marcan en la tabla que ven acá, entonces tenemos distintos desplazamientos químicos. Y le ponen aquí como un aproximado, ¿no? Porque eso puede cambiar sutilmente, pero ya con un poco de experiencia, entonces ya se sabe dónde, si se ve, hay un desplazamiento químico de 4, entonces ya en la cabeza uno va procesando y va imaginando qué tipo de protón tenemos ahí. De eso se hace. Y hay particularidades relacionadas al triple enlace, que no voy a entrar en muchos detalles, que es algo muy particular. Y todo eso se toma en cuenta. Pero no solamente se toma en cuenta la posición de una señal, porque hasta ahora hemos visto solamente una señal. Esa señal puede dividirse. Entonces, podemos tener una división y eso depende de los protones. Podemos tener también que la intensidad de las señales cambie. Y tenemos también la multiplicidad o desdoblamiento. Ya, entonces todo eso es lo que se considera en el análisis, que lo hace más complejo. Hemos visto hasta ahora solamente cloroformo, que es muy sencillo, muy fácil, pero puede haber moléculas muy, muy complejas. Entonces, este es el espectro RBN para este compuesto que tenemos acá. Y quiero que noten esto. Tenemos dos tipos de protones. Tenemos los protones que tenemos aquí en el CH2, estos H2, los dos son iguales, y tenemos los del H3. ¿Por qué sé que son diferentes estos dos? Porque el entorno es diferente. Aquí tengo el carbono con el H3. Estos 3 H están unidos al carbono y el carbono a su vez está unido al oxígeno. En este otro caso no. En este otro caso tengo el carbono unido al oxígeno, efectivamente, pero al otro lado unido a otro carbono que a su vez está unido tiene un triple enlace con el nitrógeno. Entonces el entorno es diferente de estos 2 hidrógenos con el de estos 3 hidrógenos y por tanto salen 2 señales diferentes. Entonces una señal es para estos 2 de acá y otra señal es para estos 3 de acá. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver. ¿Ya? Y conforme se hace más compleja la molécula, pues por supuesto van a aparecer más señales. Lo que vamos a intentar ver acá es un poco, no voy a saltarme esta parte, ahí, el desdoblamiento de las señales. Se desdoblan las señales según lo que tengamos cerca a ese átomo de carbono. Entonces podemos tener una sola señal, nada más, singulete, que la señal se divide en 2, se llama doblete, triplete, como lo ven aquí, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, ¿no?
se va dividiendo, una señal se divide en varios picos. Eso es lo que se conoce como multiplicidad. Se refiere al número de picos en una señal. Esta de acá es una señal, todo esto, pero tiene 5 picos. Y por tanto se llama un quinteto. ¿Cuál es la multiplicidad? La multiplicidad es 5. Y eso se puede estimar, se puede saber cuánto va a ser la multiplicidad a partir de la estructura y al revés también. La multiplicidad de la señal va a ser HA es igual n más 1, donde n es el número de protones vecinales que son equivalentes a HA. Lo explico más claro. ¿Qué se entiende por protones vecinales? Si tengo HA y quiero saber cuál es un protón vecinal, entonces lo que tengo que moverme son 3 enlaces. 1, 2 y 3. Separado por 3 enlaces, eso es un protón vecinal. Entonces, HA es el protón vecinal de HB y HB es el protón vecinal de HA. ¿Por qué? Porque están separados 1, 2 y 3 enlaces. Aquí se ve un poquito más claro. Fíjense, este protón es vecinal de estos 3 de acá y estos 3 son vecinales de este de acá. ¿Por qué? Hay un enlace, 2 enlaces y el enlace del carbono con cada uno de los hidrógenos. Entonces, este protón desdobla la señal para este de acá y como consecuencia de la presencia de este, también vamos a tener una señal para este de acá. ¿Qué es lo que sucede entonces? Yo utilizo esta ecuación. Digo, HA es igual N más 1. Entonces digo, ¿cuántos protones vecinales tengo para estos 3 hidrógenos de acá? Estos 3 son equivalentes, son lo mismo. Voy a tener una señal para esos 3? ¿Cómo se va a desdoblar? Entonces me fijo. Tengo, ¿cuántos hidrógenos vecinales tengo? Tengo un hidrógeno vecinal y está, bueno, está separado por 3 enlaces, como ya hemos visto, y vamos a tener que, voy a tener 1 más 1 y vamos a tener un doblete. Este de acá se va a ver como un doblete. Y este de acá, este hidrógeno de acá, se va a desdoblar también. Me fijo cuántos hidrógenos vecinales tengo. Tengo 3. Entonces 3 más 1, 4. La señal de este se va a desdoblar en 4. Y tengo un cuarteto. Y eso lo vemos, lo podemos ver, creo que por acá, no sé, ahí. Aquí tenemos un ejemplo un poco más sencillo, más fácil de ver. Tengo 2 hidrógenos acá y tengo 3 hidrógenos acá. El entorno es completamente diferente. Entonces, lo que significa es que estos 2H van a tener una señal y estos 3H van a tener una señal. Entonces, ¿qué hacemos? Me fijo, ¿cuántos hidrógenos vecinales tienen estos 2 hidrógenos de acá? Y los hidrógenos vecinales son estos 3 de acá. Entonces, 3 más 1, 4. Entonces, esto se va a desglosar, se va a separar en 4 señales. ¿Y qué es lo que tengo ahí? Acá tengo 4 señales. 1, 2, 3, 4. Acá. ¿No? Este es el zoom. Y este de acá. Estos 3 van a tener la misma señal, pero se va a desdoblar la señal en función de los hidrógenos vecinales. Entonces tengo aquí 2 hidrógenos vecinales. No hay más hidrógenos vecinales. Entonces, 2 más 1, 3. Es la fórmula que tenía hace un rato. Entonces se va a desglosar en 3. Entonces, esta señal de acá, que corresponde a los hidrógenos del CH3, se va a dividir en 3. La multiplicidad es 3. Así es como se obtiene entonces y se arma un rompecabezas en moléculas mucho más complejas. Esta es una molécula realmente sencillita, pero ustedes pueden imaginar las moléculas enormes, hasta proteínas podemos estar hablando. Obviamente ahí necesitamos herramientas computacionales también para ayudarnos, porque solos no podemos. Simplemente para terminar esta parte, voy a proponerles que veamos el número de señales que aparecería para este compuesto. Es un ejercicio, insisto, muy simple, muy básico, pero que quiero que intenten hacerlo, ¿ya? Para que entiendan el concepto, cómo funciona RMN. Entonces, me van a decir ustedes, ¿cuántas señales voy a tener acá? Y en cuántos picos, es decir, la multiplicidad de cada una de las señales. ¿En cuántos picos se va a dividir? Si me ayudan, si me dicen. ¿Se les ocurre?
Lo primero que tienen que hacer es ver cuántos hidrógenos diferentes tengo. Profe, serían 3. 3, ¿ya? Tenemos 3 hidrógenos diferentes, ¿no? Porque estos dos son iguales acá. ¿Sí? Está, por un lado, el carbono al que está unido, está enlazado al cloro y está enlazado al oxígeno. Aquí tengo otros 2 que son diferentes a estos 2. Es cierto, es el mismo número, pero está diferente. El entorno, lo que le rodea es diferente. Entonces, estos 2 son otra señal diferente. Y estos 3 de acá son otra señal diferente. Entonces, tengo una señal, 2 señales, 3 señales. Pero se van a desglosar, se van a separar, se van a desdoblar cada señal. Entonces, ahora que sé que son 3 señales, ¿en cuántas señales o en cuántos picos se va a desdoblar cada señal? Si me ayudan con eso. Y eso hacemos a partir de los hidrógenos vecinales. Hidrógenos vecinales son aquellos que están separados por 3 enlaces. ¿Ya? ¿Se animan? Entonces, si no, también pueden dibujar la estructura. ¿No? Dibujan la estructura rápidamente, la estructura... 1, 4 y 3. Ya, este de acá, 1, dice. ¿Sí? Ayúdeme. Sí, porque no tendría vecinales, ¿no? No Porque tiene vecinales, perfecto, porque tiene más de 3 enlaces separados con el siguiente hidrógeno. Ya, entonces este es 1. Este de acá 4, porque tiene 3 vecinales. tiene 3 vecinales. Estos tres son los vecinales. Entonces 3 más 1, 4. Entonces este se va a desdoblar en 4, un cuarteto. Y este de acá, Tendría 3 porque tiene 2 vecinales. estos 2 vecinales son acá. Entonces 2 más 1, 3. Entonces esta señal va a desglosarse en 3. Eso es así de sencillo, así de simple. Obviamente esto es una introducción, pero muy simplificada, un poco hasta groseramente simplificada, pero que les da una idea de cómo funciona. Porque no se olviden, el objetivo de este curso no es que ustedes salgan expertos en RMN. Si lo van a estar, ya saben por dónde empezar. El objetivo es que ustedes conozcan el principio, cómo funciona y para qué sirve. Ese es el objetivo del curso. Si tienen alguna pregunta adicional, antes de que ya vayamos pensando en cerrar la sesión. La presentación, por supuesto, para que lo vean con calma, la van a tener. Ya, sí, también en las presentaciones yo hago lo que no se debe hacer en una presentación, abundar en texto. ¿Por qué? Porque así ustedes tienen de dónde estudiar, ¿no? Entonces es un poco deliberado eso. ¿Preguntas? Ya, parece que no hay preguntas. Bien, entonces hemos cubierto espectroscopía infrarroja, espectroscopía Raman, ambas en conjunto se llaman espectroscopía vibracional y espectroscopía de RMN. Con eso entonces se cumple el objetivo de estas 2 sesiones, del día viernes y la de hoy día lunes. Desde la siguiente clase entonces pasaríamos cada grupo en el grupo que le corresponde y continuamos con los avances que están previstos todavía para terminar el semestre. Así es. Entonces, así continuamos. Los de mi grupo, por favor, ya les he calificado la prueba en el aula virtual. Revisen y si tienen alguna queja, pues pueden quejarse, por supuesto. Solo recuerden que está prohibido regatear porque esto, no se olviden, es una universidad. Oirán los de mi grupo también, ¿no? El tema del Sí. regateo. Esta es una universidad, no es un mercado popular, entonces tomémoslo así de serio, ¿ya? Siempre pueden Exacto. reclamar con una explicación técnica, siempre se puede reclamar, pero tiene que ser técnico. Estamos a un nivel técnico, tenemos que comportarnos así. Bien, entonces eso es por mi parte. Si algo tiene que decir la doctora Vasco todavía. Yo quiero agradecerle muchísimo, doctor Paul, por estas horas de clase para los 2 grupos. Es importante que la técnica sea explicada y sea descrita por la persona quien más sabe al respecto, ¿no? Espectroscopía vibracional es definitivamente el tema del doctor Paul. Yo quiero agradecerle mucho. Y por si acaso, chicos, si tienen dudas, pueden preguntarle todavía ya fuera de cámaras al doctor Vargas, porque todo esto va en las evaluaciones, ¿no? No estamos en una charla así solamente por estar. Es parte
de los temas que tenemos que desarrollar este semestre. Muchas gracias, Pauli. Y bueno, creo que nos toca desconectarnos. Ya nos veremos el miércoles con los míos en el mismo link anterior y los suyos en su link, creo Ya. yo. Sí.